Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Ha habido personas que han recibido amenazas de muerte en este congreso, de acuerdo a los testimonios de algunos de los que están aquí presentes. Les pedimos a los que están registrados... Señores, por favor, vamos a ver, seguimos con el ritmo normal del ¿Qué es una secta o qué? No hay ninguna secta, es un señor que tiene información. Perdón, es un señor que tiene información importante para todo el mundo. Perdona una cosa. Perdón. Vamos a ver una cosa. ¿Esto es expopolítica o es la política que queremos escuchar? ¿Esto es expopolítica? Es toda una mentira lo que está pasando aquí. Buenas noches, amigos. Desde luego estamos viviendo un tiempo confuso, un tiempo que se traduce hasta en congresos de amplísimo eco que se convierten en trifulca. Trifulca por teorías, por personajes, por invitados, por personas que piensan lo contrario. En los mentideros del mundo del misterio, al que pertenecemos evidentemente, se habla y mucho de una especie de toma que ocurrió en el escenario de un congreso de exopolítica celebrado en Sitges. A fin de cuentas, esto es la punta de un iceberg. Lo que nos importa no es el detalle. Habéis escuchado un fragmento de uno de esos momentos vibrantes. Luego seguiremos escuchando cosas que pasaron y que se grabaron. Hay que decir que casi hubo conato de pelea encima de las tablas del escenario. No es la primera vez que pasa en España que un congreso de misterio acaba casi a las manos, pero sí que todo esto encierra algo mucho más profundo, y es que precisamente ayer, que era 11 de septiembre, estábamos celebrando, vamos a decirlo así, una efeméride dolorosísima, pero que es también la encrucijada de un sinfín de nuevos enigmas que preocupan a la sociedad. Muchos de los amigos que ahora mismo están escuchando y sintonizando Milenio en cualquier parte del mundo ya son también amigos de estos misterios. Yo lo hablaba con mi querido amigo Javier Sierra. Nosotros somos personas ya entre lo antiguo, nuestra generación concreta, y esta modernez cibernética y digital que no entendemos. El siglo XXI ha traído otras incógnitas. Estoy seguro de que muchas parecen exageradas, pero otras también estoy seguro que guardan parte de la verdad, de una verdad que siempre se ha escapado al común de los mortales y que algunos poderosos han controlado, han medido y han manejado. El 11 de septiembre, ¿qué quedó de aquella conspiración? Recuerdo perfectamente uno de nuestros primeros programas. Acabamos de nacer y, por desgracia, el suceso de las Torres Gemelas también acababa de ocurrir. Tuvo un importante eco. Se habla de algunos conspiranoicos. Ya sabéis que para eso aquí está Santiago Camacho, el primer autor español que ha hablado de estos temas por escrito. Contrarios a la vacunación, por ejemplo, como método de control mental. Un gobierno oculto que está por encima de cualquier tipo de organización democrática y que manda de verdad. Se habla de cosas tan extraordinarias como que este tiempo de crisis, motivada por ciertos poderes también, algunos hablan de los Illuminati transformados a los poderes fácticos de la actualidad, nos están lavando el cerebro, haciendo que la realidad sea lo que ellos quieren que sea, con un poder que va mucho más allá de los votos y que es el mayor poder que el hombre ha podido construir. El poder de los medios de comunicación, el poder sobre todo de lo audiovisual, y con eso está construyendo una verdad que para muchos nos lleva al apocalipsis, ni más ni menos. Así se ha escrito. ¿Pero qué está pasando? Como digo, la punta del iceberg es este congreso, este follón, pequeño o grande, que tuvo que sufrir en primera persona Javier Sierra, luego nos lo contará, pero que demuestra que muchas teorías, incluso sobre el viejo misterio de los ovnis, vuelven a revivir, pero reviven con otra máscara, con otra careta. A casi nadie le interesa ya el asunto de los platillos de tornillos que aterrizaban y nosotros, ya veteranos reporteros, que salíamos ahí a intentar hacer fotos. No, ahora el tema va mucho más profundo, más adentro. Se habla de que los gobiernos ya han tenido contacto. Algunos aseguran de que hay máquinas de energía libre aprehendidas de algunos objetos volantes no identificados caídos en Estados Unidos y que ese misterio de 50 años se nos está negando. Tiempo para la verdad, dicen algunos. Pero qué demonios, qué verdad es esa. Con una tertulia de altura en la primera franja de este Milenio 3 vamos a intentar por lo menos trazar alguna respuesta. Un pequeño hilo de luz
en este tiempo tan convulso, en este tiempo de crisis, evidentemente. Y vosotros, como siempre, lo más importante, en estas 3 horas, con un montón de cosas, podéis participar. 1:14, escuchéis ya susurros por este estudio 1. Bueno, no digo estudio 1 porque no es realmente el gran estudio de la SER, estamos de obras, pero estamos muy bien acondicionados, ¿verdad, Carmen? Estamos muy a gusto, yo estoy a gusto en este estudio, fíjate. Sí, es lo que se ha convertido el estudio 1 mientras están rehaciendo ese mítico lugar desde donde se emiten todos los programas de la cadena SER. Muy buenas madrugadas, Iker. Y la verdad es que aquí está más recogidito, pero estamos muy a gusto y además muy bien acompañados. Mira, cosas importantísimas antes de presentar a nuestros invitados para esta primera parte de tertulia. Hay que tener cuidado con esa puerta, ya lo dije la otra vez, porque es como la del castillo del lago Ness y en este programa puede haber problemas con eso. Cosas importantes, podéis participar. 2 vías de contacto, ya os cuento qué ha pasado con el programa en abierto de Madrid, que es la gran noticia, iremos dando información. Podéis participar porque además hay un premio muy especial esta noche de conspiración, de exopolítica y de nuevos misterios. Vamos a dar todas las vías de contacto, Iker, nuestro 7640, la manera más directa, 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, si lo hacéis a través del mail, milenio3 con número @cadenaser.com, para todas esas personas, sobre todo, que escribís desde fuera de España. Ponednos algún misterio que ocurra en vuestro país, en vuestro pueblo, en vuestro lugar, y también, como no, la página web www.cadenaser.com. Allí podéis poner vuestro mensaje y en breves segundos aparecerá y lo podréis leer todos en la pantalla. Milenio 3 más interactivo que nunca esta temporada. Queremos saber si nos escucháis desde fuera de España, desde dónde, porque ya Fermín ha empezado con nueva sección, El Viajero de Milenio 3. Vais a ser vosotros informantes y corresponsales de nuestro programa. Esta noche comenzamos, pero además ese premio lo tienes en la mano, interesantísimo. Sí, y además hay que dar las gracias a Vértice Cine porque nos ha mandado 3 DVDs de El Diario de los Muertos, una película que yo he empezado ya a ver sobre zombies, que la verdad que parece que está muy bien, con una reportera, lleva su cámara. Vamos a ver, El Diario de los Muertos, pues 3 DVDs para todos los que escribáis a esas vías de contacto. El viaje comienza, amigos, y lo del día 19, pues que no se hace, se está difundiendo ya por internet y no se hace por una simple cosa, por el enorme eco del programa, es increíble. Luego daremos algunos datos, ¿vale? Del eco del programa, por ejemplo, en internet, que nos tiene sobrecogidos y sobrepasados. Para la Noche en Blanco, celebración que se hace en Madrid, teníamos previsto un lugar, incluso en plena calle, pero la organización ha considerado que es imposible, ante la avalancha de peticiones, mantener el aforo con mínimas condiciones de seguridad exigidas por los organizadores. La cadena SER nos ha pedido que pospongamos con perfecta seguridad un entorno, porque eran miles las personas, miles y miles interesadas en venir. Tendrán que buscar un sitio mucho más grande para que en la capital quepamos todos, porque iba a haber problemas. Ya simplemente con la gente que había llamado pidiendo esas entradas, pues completábamos el aforo 3 veces, con lo cual hemos tenido que posponerlo, Iker. Ha sido por vosotros. Seguiremos dando información, amigos. Y empezamos con esta historia, con esta maravillosa banda sonora de Hans Zimmer sobre Nixon. Va un poco a nivel de conspiración y presentamos a nuestros amigos Santiago Camacho, como siempre, nuestro emisario y heraldo en el mundo de la conspiración. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Cuántos misterios nuevos, verdad, están enganchando a la gente y qué fuerza están alcanzando? No sé si es bueno o malo. Que haya misterios nuevos es bueno. Que haya formas nuevas de afrontarlos a lo mejor no es tan nuevo, porque ya tendremos tiempo de debatirlo a lo largo de esta hora. Yo estoy viendo cosas en el mundo de la conspiración y lo digo completamente en serio, que si esto es el sitio a donde hemos llegado, yo estoy dispuesto a apearme de la conspiración esta misma noche, porque, bueno, ya tendré tiempo de desarrollarlo. Pues algo debe estar pasando para que don Santiago, que hizo el célebre libro 20 conspiraciones de la historia, hable así de rotundo. Repito, podéis participar con cualquier pregunta exopolítica, se está hablando de eso, gobierno oculto del mundo y las grandes últimas conspiraciones. Javier Sierra, oíamos su voz entre la maraña de voces, entre gente aplaudiendo, gente cállate ya, subiéndose al escenario. Se acusó de reptiliano a algunas personas, hablaron de amenazas de muerte en un congreso por quedarse con patentes de energía libre. No es novela, no es ficción, ocurrió, y moderador de ese congreso era ni más ni menos que Javier Sierra, que no sé cómo salió bien del atolladero, pero él también hace un análisis muy concreto de lo que está pasando. Los misterios, la sociedad, la comunicación está cambiando. Don Javier, bienvenido a tu nave.
bienvenido. Bien hallado. Ya sabes que hay un dicho castellano que en este caso ejemplifica mucho cuál fue mi actitud en ese congreso, y es: la curiosidad mató al gato. Yo soy de los que me muero de curiosidad por todas las cosas nuevas que suceden, y cuando me enteré de que se estaba organizando un congreso en Sitges, Barcelona, en lo que se esperaba una afluencia entre 1.000 y 1.400 personas, que se cumplió, para atender lo que se llamó la primera cumbre europea de exopolítica, pues yo quise estar ahí. Pero quise estar ahí en el público. De repente la organización se enteró de que yo iba a acudir como público, me dijeron que si tenía algún inconveniente en participar como moderador o presentando a algunos conferenciantes que yo conocía desde hace muchos años, y dije que no tenía ningún inconveniente, y ahí estuve. ¿Qué ocurrió? Bueno, ¿qué era ese momento que mucha gente Exacto. habrá dicho, bueno, ¿cómo empieza Geray Martínez el programa con un follón que casi no se entiende? ¿Qué es esto? Pues bueno, eso hay que entenderlo en el contexto de ese congreso. Último acto del congreso, mesa redonda final, 26 de julio de 2009, 1.400 personas llenando ese hotel de Barcelona, de Sitges, esperando las conclusiones de un grupo de expertos internacionales que vienen a hablar de vida extraterrestre, de lo que ocultan los gobiernos sobre esta cuestión y de cómo enfrentarse próximamente a un posible contacto abierto con extraterrestres. Y tras una conferencia que fue muy curiosa de un doctor norteamericano, un experto en urgencias que se llama Stephen Greer, donde habló de la energía libre, algo que aparentemente no tiene que ver con extraterrestres, pero que sí que tiene en ese contexto, porque él decía que muchos de estos motores de energía libre, es decir, motores que funcionarían, que nos resolverían la crisis energética de este planeta, porque no recurrirían a combustibles fósiles, sino incluso a sacar capacidades motrices del agua, del aire, en fin, de cosas de elementos que están por todas partes, se están manteniendo en secreto por parte de diversos gobiernos después de haber sido duplicados de tecnología extraterrestre caída a tierra desde el año 47 con el famoso caso Roswell hasta hoy. El doctor Greer hizo una conferencia en la que llegó a defender que mucha gente había muerto por haber construido estos motores, y que él se ofrecía como abanderado para dar a conocer esa información al mundo. Y cuando había hecho esas declaraciones, un grupo de personas que tenían o que se creían en la capacidad de tener que dar un mensaje a toda esa audiencia, matizando algunas de las cosas que se habían dicho allí, pues tomó al asalto el escenario. Stephen Greer iba con 5 guardaespaldas, un pequeño comité de seguridad que lo acompañaba a todas partes. Que esto ya extraña, ¿no? Que un conferenciante de misterios lleve 5 guardaespaldas. Uh-huh. Y esos guardaespaldas fueron los que, en medio de esa algarada que hemos escuchado, se dedicaron a detener a los asaltantes, digamos, que eran un grupo pequeño de personas, ¿no? Pero bueno, la anécdota quedó ahí, porque lo acusaron a ese doctor, a Stephen Greer, de ser un agente doble, de hacerse pasar por bueno, por bueno quiere decir por defensor de la energía libre y promotor de esa tecnología que nos sacará de la crisis, para en realidad atraer como un imán todos esos proyectos y seguir manteniéndolos en secreto en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Ninguna película de suspense puede igualar esto, pero es que Javier nos ha traído documentos de todo lo que él en primera persona vivió. Y creo que es interesantísimo, Javier. Es un material radiofónico que vamos a ir desgranando muy interesante, y vamos a conocer ahora a esta persona en concreto, y con tu permiso vamos a ir presentando a alguno de estos últimos mesías de la exopolítica, que término más raro, ¿no? Exopolítica. Ahora diremos por qué. Perfecto. Antes presentamos a un querido amigo. Tengo su libro, su último libro, aquí encima de la mesa de este nuevo estudio, Protocolos para un Apocalipsis. Por cierto, que aparecen las Torres Gemelas en portada, precisamente ayer, 8º aniversario. Le preguntaremos luego a Frank y a Santi qué ha cambiado. Si ha cambiado algo, ¿no? Después de aquellos primeros tiempos de libros incendiarios, de que fue un fraude para algunos. En fin, Frank dice cosas tan interesantes en este libro, como que se ha preparado o se está llevando a cabo un gran plan, ¿no? Un gran golpe de Estado, quizá, con la fuerza de lo mediático, un poder inimaginable. En el fondo, la historia de Orwell se ha quedado pequeña, y están pasando muchas cosas ahí abajo que tenemos que conocer. Al mismo tiempo, el conocimiento se está dispersando tanto, lo decíamos antes Javier y yo, sobre unos temas concretos de misterio. Ya nadie sabe qué es verdad, qué no es, qué deja de ser. Frank, bienvenido, gracias por estar aquí.
Buenas noches, muchas gracias, Iker. Pues ahora empezaremos tertulia, Frank, pero ¿tú qué opinas, por ejemplo, de esto que está contando Javier Sierra? Los enigmas, lo que al principio del siglo XXI empezó a ser, sobre todo con el 11S, cuando empieza el siglo XXI, la conspiración, la desconfianza ya absoluta del pueblo en sus dirigentes, las historias ocultas que nunca se cuentan, y ya unidas a el mito de los extraterrestres que parece que revive otra vez. ¿Qué opinión te da todo esto? Bueno, el mito de los extraterrestres es simplemente una variante del mito de los daimones, que se tenía en la antigüedad pagana y que luego la Iglesia Católica y las iglesias cristianas convirtieron en los ángeles y los demonios. Hay un libro excelente que recomiendo a todo el mundo, maravilloso, que es el de Patrick Harpur, Realidad Daimónica, donde hace un estudio muy interesante sobre el fenómeno OVNI en todos sus desarrollos, desde el principio hasta las abducciones. Y bueno, lo pone en conexión no con una lectura cientifista ni con una lectura paranormal, sino lo pone en conexión con la filosofía neoplatónica, y lo que aduce es que tanto los círculos estos de las cosechas como las abducciones son manifestaciones de los daimones, que son unas potencias inteligentes a las que se puede acceder a través de determinados procedimientos imaginativos. Entonces, gran parte de fenómenos que parecen materiales en realidad incorporan en gran medida nuestra imaginación y un proceso de simbolización. Todo este tema de literalizar a los extraterrestres y hacerlos cada vez más con naves espaciales, con secuestros y operaciones, ahora ya con el tema de la energía libre, no debemos olvidar que hay todo un material de la cultura popular que se ha ido extendiendo desde hace ya muchos años. Ya llevamos más de 100 años de literatura fantástica y de cine y de radio fantástica. Eso ya forma parte de nuestro inconsciente colectivo. Entonces ahí sí puede ocurrir que se estén dando circunstancias que permitan tergiversar y manipular el subconsciente de las personas, que además en las sociedades actuales tienen un modo de vida excesivamente estresado, y está entonces en marcha un proceso, creo yo, de control mental. Proceso de control mental. Sí. Vamos a dejarlo ahí, Frank. Quiero que nos presente unos personajes, Javier, porque todo esto al final acaba confluyendo. Control mental, ¿por qué? Evadirnos de la realidad auténtica, ¿por qué? Que el pueblo permanezca al margen, que vosotros escucháis, no sepamos la verdad. Tiempo para la verdad, decían algunos. Bueno, ahora entráis directamente, vosotros sois los especialistas, y habrá preguntas en el 7640, en la página web de la cadena SER, o en milenio3@cadenaser.com, porque estoy seguro que queréis preguntar estos tres grandes espadas en la materia. Javier hablaba de un doctor, que sería como el último artífice del gran escándalo. Gente que viene de los Estados Unidos, como no, con información importante debajo del brazo, a contarnos por qué no sabíamos la verdad. Hablabas de Stephen Greer. Stephen Greer es un médico de urgencias que trabaja en Virginia, o trabajaba en Virginia como médico de urgencias, hasta que se hizo muy popular, muy famoso en los Estados Unidos, precisamente en ese año tan peculiar del 2001. El 9 de mayo de 2001, él convoca una conferencia de prensa en el Club Nacional de la Prensa de Washington, D.C., a la que acuden infinidad de medios de comunicación. La convocatoria es tremenda: 70 medios de comunicación, 10 televisiones nacionales, entre ellas CNN, NBC, en fin, todas las grandes cadenas, para atender una convocatoria bien singular. Casi un centenar de testigos de élite, entre ellos congresistas, astronautas, pilotos militares, gente solvente, seria, se presentan ante las cámaras para contar sus experiencias con objetos voladores no identificados y para exigir al gobierno de George Bush que se desclasifique esta cuestión y se abran pues 50, casi 60 años de secretos militares respecto a esta historia. La conferencia tiene un eco inmediato y durante todo el verano de 2001 se habla una y otra vez de este asunto. Incluso aparecen declaraciones de Edgar Mitchell, el famoso astronauta que hemos oído tantas veces hablar de ovnis en estos últimos meses. Y se da la circunstancia de que cuando esto parece que va a eclosionar y el gobierno de George Bush está, digamos, entre la espada y la pared, ocurre el 11 de septiembre. Todo el mundo se olvida, evidentemente, de Stephen Greer, que es el que ha organizado esa conferencia, y de esos testigos de élite, y de la cuestión OVNI, y de todo lo relacionado con vida extraterrestre, etcétera, y de Edgar Mitchell y astronautas, y se centran en otra cuestión que es la seguridad nacional. Y aquello se diluye, Stephen Greer desaparece de escena, pero de repente, al cabo de un tiempo, reaparece haciendo otra propuesta, y es este proyecto, que él lo llama el Proyecto Orión, para, digamos,
reutilizar esa tecnología supuestamente secreta recogida por el gobierno que de los siempre Estados se ha hablado, Unidos. ¿no, Javier? Que Siempre. en aquellos incidentes OVNI tan antiguos que mucha gente entenderá, se recuperó tecnología real para copiarla. Sí, es y que fue un salto tecnológico difícil de explicar. efectivamente, ahí se habla de nuevo volvemos al caso arquetípico que tantas veces nos ha ocupado en estos micrófonos y que a mí me ha interesado mucho, que es el caso Roswell, que marca un antes y un después en toda esta cuestión. A raíz del caso Roswell surge la creencia de que Estados Unidos se ve abocado a un salto tecnológico impresionante. Nace la moderna electrónica a partir de 1947, en esos laboratorios donde previamente se han hecho todas las pruebas nucleares del proyecto Manhattan, donde se vuelca toda la tecnología nazi de la Segunda Guerra Mundial y se lleva hasta extremos impensables, que son los que terminarían llevando un hombre a la Luna, ¿no? Bueno, pues en ese contexto es donde surge esta idea de lo que ellos llaman la reverse engineering, o la duplicación de tecnología extraterrestre, donde se cree que tienen la capacidad de crear motores que nos podrían llevar al espacio profundo sin usar un solo gramo de combustible fósil, y que sin embargo se mantiene en secreto porque hay intereses para seguir explotando los combustibles fósiles por las compañías petrolíferas, por los presidentes que tienen bonos en esas compañías petrolíferas o gente que tiene participación en esas compañías petrolíferas y que no quieren perder, ¿no? Brevemente, esto es lo que pasa cuando este personaje, que remueve todo el tema OVNI con esta nueva cara dentro de la conspiración, llega a España. Y fijaos qué palabras surgen, qué palabras surgen entre algunas de las personas contrarias a él. Ocurría hace muy poco en Sitges. Eso es lo que es el nuevo gurú, el nuevo anticristo. Yo a los Por favor. We know it. We know. Vale. Vamos a ver, por favor, retomemos la normalidad en la medida de lo posible. Excuse me, can I say something, please? Your patience. Pues retomemos la normalidad. Era Javier Sierra. Ustedes quieren boicotear el Congreso. Era Javier Sierra, que estaba desde luego en una situación difícil, pero es que antes de este gran follón, este doctor había comentado esto que vais a escuchar, sobre ese aparataje o esa, que es otro de los grandes temas de la conspiración, Santi, esos mecanismos que romperían el concepto de energía que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Hay quien piensa que hay otras formas y que los poderosos que manejan el mundo, que no son los gobiernos, sino otra cosa, que ahora intentaremos saber qué es, no quieren que se sepa. Stephen Greer, grabado por Javier, decía esto. Porque si no haces nada en una cuestión como esta, van a pasar una de tres cosas. Vendrá un grupo que tendrá más dinero que Dios para comprar esto. Esto lo sé porque ha habido gente que se ha vendido. Número 2. Les ordenará, si no quieren venderse, les dirán que no digan nada bajo amenazas de todas clases. En Estados Unidos hay más de 4.000 patentes. Tenemos a alguien en la oficina de patentes que lo ha podido ver. Y hay 4.000 patentes en este tipo de tecnologías que han caído bajo la ley de secreto nacional. Hay dos secciones de la ley de patentes en Estados Unidos que permite que por cuestiones de seguridad esto se confisque. Y la L tiene el poder. Lo han aplicado para mantener esto en secreto. Cuando hay una patente de este tipo es un problema. Y después hay gente que simplemente pues ha sido asesinada. 1:32, una cosa más para que tengamos aquí ya elementos suficientes. Hablando de gente asesinada, que no son pocos en este mundo de la conspiración, incluso de la exopolítica, se refiere, ya nos lo explica Javier, el señor Greer, a un tal Bill Colby. William Colby, que fue director de la CIA y que, eso nos lo puede contar también Santiago, apareció muerto, dicen que por accidente, en el río Potomac después de salir a pasear en canoa, que es casi el reflejo perfecto de una película, ¿no? En muy extrañas circunstancias. Sí, en muy extrañas circunstancias. Bueno, pues lo que cuenta Stephen Greer es algo que no apareció nunca en la prensa en aquellos días, en ningún titular del Washington Post o del New York Times, y es que Stephen Greer tuvo una reunión
unos días antes de que William Colby hubiera aparecido muerto en el río Potomac, este exdirector de la CIA, es decir, estamos hablando de un alto funcionario, ¿no?, con acceso a secretos uno de los oficiales. hombres más poderosos del mundo. Efectivamente. Bueno, pues William Colby o Bill Colby se reúne, según Stephen Greer, con él y le hace una propuesta sorprendente. Dice que ya está harto de que el gobierno oculto, y ahora hablaremos de ¿Quieres que esto... lo escuchemos, Javier? Sí. ¿Escuchamos el documento? Vamos a escucharlo, sí, porque es bastante dramático y luego lo contextualizamos, pero estemos muy atentos. Y a través de mucho trabajo, nuestro grupo ha podido entrar en contacto con muchos oficiales dentro de Majestic, y uno era un exdirector de la CIA, Bill Colby, y Bill Colby ya era mayor y era miembro de este grupo, y llegó a la conclusión de que era el momento de ayudarnos. Por lo tanto, a través de un coronel que era su mejor amigo, habló con mi equipo y dijo, bueno, quiero reunirme con ustedes y quiero darles uno de estos dispositivos que funciona y $15 millones como capital semilla para estabilizarlo, para que llegue al público. Yo dije, bien. Y la semana que se iba a reunir con nosotros, encontraron al señor Colby flotando en el río Potomac. Lo habían matado. Ahí está el hecho, el punto de mira de la pura conspiración. El investigador que se rebela contra ese mundo de los poderosos, quiere revelar un secreto, ayudar, y aparece muerto. No es ficción. No, evidentemente Bill Colby apareció muerto en extrañísimas circunstancias y muchos hablaron de asesinato y siguen hablando hoy, pese a que la versión oficial sigue siendo la de que fue un desgraciado accidente, ¿no?, de este hombre cuando salió de paseo por el Potomac. La cuestión es que Bill Colby, según Stephen Greer, pertenecía a ese gobierno secreto que controla la nación desde los años 50 y que, entre otras cosas, su objetivo es el de preservar todas estas tecnologías de origen extraño, de origen exótico. Tanto es así que ese grupo, según Stephen Greer, tiene un nombre que para los que nos dedicamos a estas cuestiones, investigamos desde hace muchos años estas cuestiones, es muy familiar y que a mí me chocó mucho porque está muy rodeado de intoxicación informativa desde hace muchos años, que es el nombre Majestic 12. Se supone que en 1947, después del accidente del OVNI de Roswell, el presidente Harry Truman, que era entonces la cabeza visible del gobierno de los Estados Unidos, crea un comité de expertos para estudiar esos restos y para poder obtener un rédito tecnológico de esa nave extraterrestre recuperada en el desierto de Nuevo México. Entre esos 12 nombres habría importantes científicos, militares, el secretario de Defensa, en fin, gente muy importante de la estructura post-Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Y ese grupo de poder, digamos, de influencia, no se desmanteló cuando terminaron las investigaciones, sino que se mantuvo a lo largo de los años hasta nuestros días. Y hoy sigue existiendo ese Majestic 12 y, según Stephen Greer, estaría formado por personas que aparecen de vez en cuando en los periódicos. Por ejemplo, uno de los miembros modernos del Majestic 12, según Greer y otros, sería nada menos que, por ejemplo, Alan Greenspan, ¿no?, que aparece en las noticias de economía prácticamente todos los días, por no hablar de otros sectores muy vinculados, digamos, a los gobiernos más republicanos que demócratas. Curiosamente, Greer habla también, y si quieres lo podemos escuchar, de cómo algunos gobiernos, especialmente los demócratas, no han tenido nunca acceso a los proyectos de investigación sobre ovnis o sobre energía libre o sobre los grandes secretos de la nación, precisamente porque ese gobierno oculto, ese Majestic 12, se lo ha impedido. Y hay que entender que la mayoría de gente, incluso en el estamento militar en América y en el Comité de Inteligencia del Senado y en la Casa Blanca, no tienen acceso a estos proyectos y cuando se enteran de ellos les amenazan o les bloquean. Así que este es un problema grave. Y por eso el presidente de España, si está escuchando, y el presidente de Francia, y Gran Bretaña y China tienen que reunirse con el señor Obama y mostrarle comprensión, porque la situación está muy mal en Estados Unidos y tienen que decirle que le van a apoyar si da un paso adelante y termina con el secretismo y hace que estos proyectos se controlen y realmente pues se pueden aplicar estas nuevas tecnologías y nuestra civilización adopta un camino sostenible. La pura semilla, el decálogo casi de la conspiración, Santi, Frank.
la sensación de que solo algunos acceden a unos secretos, los plantean en foros como este donde ha estado Javier Sierra, bastante accidentado, la sensación de que hay un gobierno, decía Javier, la teoría desde los años 50, manejando realmente el mundo. Eso lo mantienen todos los seguidores de la conspiración, y yo os pregunto abiertamente ya los tres si realmente creéis que hay algo de cierto. Hasta ahí podemos estar razonablemente de acuerdo. Pensemos que el caso que acabamos de hablar no es, por ejemplo, el primer gran dignatario estadounidense que muere en extrañas circunstancias, y extrapolando el tema de Kennedy, que ya ha sido hablado largo y tendido. Uno de los presuntos miembros del original Majestic 12, que fue el secretario de Defensa, James Forrestal, también falleció en unas circunstancias muy raras, también cuando fue internado en un sanatorio psiquiátrico. Al parecer cometió suicidio a pesar de que estaba en un centro militar de alta seguridad, y también se achacó a que en ese momento pues Forrestal quería revelar una verdad con respecto al tema extraterrestre. Desde luego se ha estado hablando de la energía libre desde hace muchísimos años, no solamente por tema de ingeniería inversa de un presunto platillo volante o varios caídos a tierra, sino incluso en la Segunda Guerra Mundial hay varios libros escritos sobre el tema de cómo los nazis ya estaban investigando en lo que se denominaba energía de punto cero, en métodos muy poco ortodoxos de propulsión de aeronaves, métodos muy poco ortodoxos de obtención de energía, y evidentemente toda esa información también fue en su día extrapolada y llevada a los Estados Unidos, donde fue aprovechada de alguna manera, y efectivamente, como dijo Javier, pues incluso una de las culminaciones de esos aprovechamientos fue la llegada del hombre a la Luna. Hasta ahí todo es razonablemente asumible. Ahora, lo que estamos viendo y lo que podemos ver, lo que nos indica este incidente que ha motivado el que estemos aquí reunidos hablando de esto, es que en los temas de teoría de la conspiración está pasando un fenómeno muy curioso y un giro que no me parece en absoluto bueno, y por eso venían las palabras tan vehementes que he tenido al principio. Y es algo muy sencillo. Todos los que nos dedicamos a esto, todos los que estamos sentados en esta mesa, nos dediquemos más a la teoría de la conspiración o más a otro tipo de asuntos poco comunes, si hemos tenido una lucha a lo largo de los años, ha sido precisamente el de dignificar nuestro trabajo y, de paso, dignificar las posibilidades que estamos presentando ante la sociedad y ante la gente, que son posibilidades alternativas de lo que, digamos, es la versión oficial de la realidad. Para eso todos hemos tenido algo muy claro, que es que el peso de la prueba recae de tu parte. Es decir, si tú dices algo, tú tienes que probarlo, o al menos aportar datos, aportar elementos de juicio que respalden esa afirmación. En la actualidad hay, y basta, vamos, a hacer una somerísima búsqueda sobre teorías de conspiración en castellano y también en inglés y en otros idiomas, hay una tendencia que es directamente soltar lo que buenamente te apetece y decir a los demás, demuestra que estoy mintiendo. Y eso, curiosamente, está teniendo un predicamento increíble entre la gente. Es decir, que el medio, Internet, está provocando también la facilidad para el crecimiento de esto. La cuestión es determinar hasta qué punto esto está o no orquestado. Que es la gran preocupación con la que yo me quedé después de presenciar este Congreso de Exopolítica, y os explicaré por qué. Hemos visto que Steven Greer nace, digamos, para la opinión pública en el año 2001, rodeándose de testigos de élite, de gente incontestable, que están pidiendo algo que es muy razonable, que es que se desclasifiquen los archivos sobre ovnis que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Fíjate, Iker, que hasta fecha de hoy, hasta hoy mismo, hay muchos gobiernos que han desclasificado ya sus archivos. España últimamente en aluvión, por cierto. Exacto, España fue el primero, pero después han venido Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, han venido países sudamericanos. El único gran país de Occidente que no ha desclasificado nada ha sido Estados Unidos. Entonces, la petición de Greer era muy loable, y además se rodeó de las mejores herramientas que podía acceder, que eran estos testigos de élite. Pero después da un paso más que es esta historia de los motores de energía libre. Pero es que después da otro paso más, del que apenas se ha hablado en los medios de comunicación que acudieron al Congreso y que para mí fue muy significativo. Steven Greer dijo, por activa y por pasiva, en varios momentos de aquella cumbre en Sitges, que él tenía contacto con extraterrestres.
que él era capaz de convocar extraterrestres, que él organizaba congresos y conferencias y cursos en los que instruía a sus alumnos sobre cómo tener contacto con extraterrestres y cómo establecer relaciones diplomáticas con extraterrestres, cursos a los que se accedía mediante el pago de una cantidad bastante importante de dinero. Luego, aquí se estaban mezclando ya muchas cosas, desde lo evidentemente racional y defendible, como dice Santiago, hasta lo más chabacano, absurdo y extraño. ¿Y cuál es al final el efecto que provoca esto? Pues el efecto que provoca esto es que un señor que defiende unas ideas buenas acaba desacreditado por sí mismo, defendiendo otras que son muchísimo más peregrinas. ¿Por qué no se calla Steven Greer todas estas cosas tan peregrinas? Quizá porque su misión es esa, es torpedear desde dentro la credibilidad de uno de los grandes temas de discusión de estos últimos años. Frank Rubio asentía cuando Santiago hablaba de lo que está pasando ahora con los misterios. Parece que entre las verdades que hay se mezcla una cantidad de intoxicación que hace que se descarte casi todo, y yo soy de los que piensa que en todo eso, que a la verdad oficial le asusta o sonríe y pasa de largo, puede haber muchas verdades auténticas. Sí, pero el problema es que como ya nadie cree lo más mínimo en la verdad oficial realmente, aunque siguen apoyándose en ella para... ¿Vosotros creéis eso, Frank? ¿Que ya nadie cree en la verdad oficial? No como se creía antes, ya no hay esa comunidad, digamos, de sensibilidades, ahora lo que hay es una gran confusión. Yo, aquí encuentro una cita mía misma de un artículo que comento para el libro que hemos escrito Enrique Freire y yo, y digo literalmente: se trata de conjurar la disensión interna provocando una creciente confusión que enmascare el progresivo establecimiento de un nuevo despotismo. Es decir, realmente se está llegando al punto de que gracias a Internet, como con Mao Zedong, aquella escuela de que surgieran 100 flores, Mao Zedong también hubo un momento en que dejó que se hablara libremente, pero se dejó que se hablara libremente exclusivamente para crear confusión y desarrollar sus propias operaciones de depuración. Es decir, nuestro sistema realmente se va haciendo cada vez más denso y Internet en realidad crea la ilusión de que hay una gran libertad de expresión, pero el problema es que la mayor parte de la población no puede ya creer sosteniéndolo con la razón. Cree ya sosteniéndolo exclusivamente con pasiones, con modas, con impulsos muy irracionales. Y en ese aspecto es lo que estamos empezando a vivir. Por ejemplo, este hombre Stephen Greer, Majestic 12, eso es falso, porque realmente está demostrado que esos documentos son fotocopias y que están todo elaborado. Desarrollo sostenible, voy a elaborar todo esto, William Colby. William Colby muere asesinado, pero es que William Colby fue el hombre que destapó un montón de secretos de la CIA, y entonces acabó con un montón de carreras de sus propios compañeros que le consideraban un traidor en la central. Es un hombre que estuvo en un centro de un gran escándalo político. Entonces podía haber motivos para muchas personas vinculadas al mundo de la inteligencia americana para suprimir a William Colby sin necesidad de esto. El hecho de que este hombre vaya con 5 guardaespaldas, el hecho de que además Rafa Pal salga y se monte lo que se ha montado allí, lo que queda es bastante desautorizada la credibilidad de la cumbre exopolítica. Sí, pero por los dos bandos, además, como hay este tipo de activismo que desarrolla Rafa Pal, queda totalmente desacreditada ante gente de una tendencia política o de otra tendencia política. Con lo cual ha quedado todo en agua de borrajas. Pero ¿qué queda? Hay un gran vacío que será llenado mañana con otros simulacros. Pero es curioso porque ¿a quién beneficia este tipo de movimientos, no? Podríamos decir. Fijaos una cosa, Javier nos trae otro documento para hasta qué punto gente que parece seria, que tiene un currículum serio. Webre es el caso, ¿no? Creo que se dice así, Javi. Sí, Alfred Webre. ¿Puedes decirme quién es este tipo para escucharle ahora y sorprendernos? Sí, él es abogado, ha encabezado muchos procesos judiciales en los Estados Unidos importantes, pero sobre todo trabajó con el Instituto de Investigaciones de Stanford en los años 70 en algunos proyectos que auspició la administración Carter con el propósito, por ejemplo, de tomar contacto con civilizaciones extraterrestres. Él fue uno de los proponentes de esta historia. Se presentaba como asesor de Jimmy Carter. Sí, fue de hecho de uno de esos proyectos, y él es el autor de un libro sobre exopolítica en el que se acuña el término de exopolítica. Él ya va más allá de la creencia o no en extraterrestres o de defender o no la realidad del fenómeno ovni. Él está convencido de que los extraterrestres existen, de que están aquí entre nosotros y de que hay que establecer relaciones diplomáticas con ellos. Por eso crea ese término de exopolítica. Pero hace lo que hace un momento denunciaba Santiago Camacho. Hace afirmaciones campanudas sin, poderlas demostrar.
y poco que le importa. Si quieres, escuchamos algo. Asesor de un presidente de los Estados Unidos diciendo esto. Los Estados Unidos ahora tienen bases militares en 174 países, en por lo menos el planeta de Marte, ya se sabe, por cierto. Planeta Marte, ha dicho, ¿eh? Más cosas. Escuchad, porque esto es que me gustaría que los oyentes fueran los que pusieran adjetivos, ¿no? Repito, asesor de Jimmy Carter, no solo bases en Marte, que Marte siempre da sorpresas, pero hasta este punto no lo sé, sino que habla de teletransportación. Que lo dijo acá un testigo ayer de la NSA, que él ha ido por teletransportación a Marte y ha estado en Marte por teletransportación, y nosotros tenemos otros testigos que han estado en Marte por teletransportación, donde hay proyectos coordinados entre los humanos terrestres y los humanos de Marte. Y no lo dice el típico contactado al uso de los años 70 con largas túnicas, mitad de un desierto, no, lo dice alguien que se presenta con esa credencial de currículum. ¿Qué está pasando? ¿La gente por qué enloquece? Vaya usted a saber si hay algo de verdad mínimo en todo esto. Como decía Fran Rubio, que puede ser lo más inquietante, hay una forma de intoxicar todo esto para que nadie haga caso de lo que se salga del oficial. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que alguien diga esto? Piensa que este congreso se celebra en el mes de julio, que es justo cuando se conmemora el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, y allí también se dijeron otras cosas sobre la misión, la carrera espacial. Se llegó a decir de que existía una carrera espacial secreta, financiada con un presupuesto secreto que se había ido desviando de los impuestos de los contribuyentes norteamericanos de billones de dólares, y que esa carrera espacial secreta ya tenía bases en la Luna, ya tenía bases en Marte, y que se preparaban para la conquista del espacio profundo. Bueno, cosas que evidentemente no se sostienen. Nadie se cree ese desvío de impuestos impune durante tantísimos años para crear esto, pero eso se dijo allí, y se dijo por parte de gente que han sido funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, altos militares, en fin, gente que ha estado en esa historia y que de repente, en un delito, entre comillas, de lesa traición, hablan contra su propio gobierno. Qué raro que nadie les interfiera, que nadie les detenga si esto fuera verdad, y todo lo contrario, que encima les dejen hablar libremente de estas barbaridades, ¿no? No, si el fenómeno, vamos a ver, el fenómeno en sí no es nuevo. O sea, es tan antiguo como, por citar un ejemplo, a finales del siglo XIX había un individuo en Francia que se llamaba Léo Taxil, que vivió durante mucho tiempo muy bien escribiendo relatos de las tremendas orgías que tenían lugar en el Vaticano y el clero y este tipo de cosas. Cuando dio la vuelta la tortilla de sus intereses, se declaró como masón arrepentido y contaba historias de sacrificios humanos en las logias masónicas y de cómo la masonería conspiraba para derrocar el Vaticano. El propio Papa le llegó a recibir y le llegó a perdonar por sus pecados anteriores que habían sido incitados por las logias a las que pertenecía, y finalmente acabó confesando que todo era absolutamente mentira. Léo Taxil pues consiguió una gran cantidad de seguidores, vendió muchos de sus libelos y se hizo un personaje relativamente popular en Francia. El problema es que Léo Taxil vivía en el siglo XIX, cuando no había medios de comunicación y mucho menos de las dimensiones actuales, y era uno. Es que a día de hoy, con Internet, no solamente hay 3 docenas de Leos Taxiles sueltos, es que esos Leos Taxiles tienen, a mi modesto entender de una manera inexplicable, miles, centenares de miles, y me atrevería a decir que hasta millones de seguidores si los juntamos los de todos. Es decir, si cogemos los de cada personajito que tiene, yo tengo 20.000 que creen mis teorías, yo tengo 30.000, yo tengo 40.000, al final cogemos una proporción de gente que me parece asombrosa que pueda aceptar de una manera absolutamente acrítica según qué afirmaciones. Bueno, Santiago, yo voy a darte un poco la contrarrespuesta. Creo que la televisión y la radio llevan pues unas cuantas décadas y unas cuantas generaciones, entonces muy pocas realmente en la historia humana. Entonces el imaginario humano y sus conductas han estado influidos por estos sistemas, pero bueno, ¿por qué no pensar que eso tiene, digamos, una secuencia y una evolución de la que no hemos visto más que las primeras fases? Se ha hablado de la sociedad del espectáculo.
es evidente que se está produciendo la creación de una especie de superconciencia. Yo y Enrique denunciamos eso como parte de un magno plan de dominación. Por eso cuando Stephen Greer habla, vamos a hablar Obama, los chinos, los rusos y todos, desarrollo sostenible, yo lo que estoy viendo es que lo que se hace es congregar en torno a un sistema de creencias con la finalidad, claro está, de imponer al final un gobierno mundial. Entonces, toda esta anarquía de la que habla, por ejemplo, la película Anticristo de Lars von Trier, hay un momento en que se dice varias veces, el caos reina. Claro que el caos reina porque hay mucha población, hay mucha información, hay mucho poder de los grupos mediáticos, hay mucho poder de Internet también, pero Internet no cuestiona a los grupos mediáticos. Internet lo que hace es difuminar la resistencia de la población que cree que estando poniendo su blog y uniéndose a todas estas cuestiones está teniendo algún tipo de impacto, digamos, en las conductas. En realidad, lo que se está haciendo es, en este caso, por ejemplo, si pensamos que Stephen Greer pudiera ser un desinformador, Rafa Pala, al actuar como ha actuado, lo que ha hecho es legitimarle en cierta manera, porque ha actuado contra él, cuando él mismo se estaba en cierta manera desenmascarando actuando así. Entonces hay un gran caos porque las personas ya no saben muy bien a qué atenerse con la información porque ya no tienen libertad en sus propias conductas. Es curioso porque, bueno, se ha mencionado Rafael Palacios, uno de los escritores y autores que maneja y que sigue estas teorías de la exopolítica. Vamos a hacer una cosa, el tema es tan interesante y además se bifurca en muchas cuestiones. Quería preguntaros, sobre todo Santiago y Frank, hace 8 años, y nosotros recordamos muy bien la historia porque nos tocaba hacer el programa prácticamente aquí un año después, y hubo mucho eco, y nosotros en septiembre del 2002 simplemente lo que hicimos es un programa que ahora a mí me parecería quizá demasiado exagerado por algunas de las cosas que dijeron algunos invitados, pero estaba todo tan candente que surgieron quizá en la radio española por vez primera las primeras teorías de conspiración. Me gustaría preguntaros qué opináis 8 años después, qué ha pasado, qué ha quedado del gran acto que abre este siglo XXI del caos, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo la gente? Simplemente vamos a escucharlo y luego en la segunda hora continuamos, pero como una batería de qué le inspira, qué preguntas le inspira a la gente que está ahí al otro lado de nuestros micrófonos. Pues Rafa desde Valladolid nos pregunta qué papel podrían jugar los hombres de negro en este gobierno encubierto. ¿No serían su brazo ejecutador? Mira, voy a hacer una cosa. ¿Creéis, con un sí y un no, por favor, luego si queréis lo matizáis, que hay hombres de negro? Esto es muy curioso. Por lo menos hombres con uniforme sí, que han reprimido este tipo de información, sin duda. ¿Santi? Sí. ¿Frank? Bueno, yo he firmado como hombre de negro en una publicación mi sección sobre lo paranormal, entonces, además en la revista de Mario Conde, sí, existen hombres de negro, yo soy un hombre de negro. Manuel Hernández Murillo nos dice, os habéis preguntado si estamos siendo dirigidos por una vida extraterrestre y simplemente somos marionetas en nuestro propio planeta. ¡Qué miedo! Yo creo que el Majestic 12 sabe bastante sobre el tema extraterrestre, temas que incluso dándolo como real. Ni los grandes políticos, incluido el presidente de los Estados Unidos, desconocen, nos decía Antonio Jesús. Otra cosa importante en este mensaje, por ejemplo, luego continuamos con esos documentos que me está diciendo Javier con señas. Muchas de las cosas que aquí mismo se han demostrado como fraude ya viven eternamente en la red como realidades, a la que siguen sumándose personas y no hay sentido crítico para pensar que no son realidades. Esta noche no hay psicofonías o voces del otro lado, pero los temas de hoy me provocan pánico. Vivimos en la ignorancia absoluta, nos dice María desde Puerto Llano. Buenas noches, ¿por qué tendrían tanto interés los extraterrestres en este planeta? También nos dicen, buenas noches, solo quería preguntarles si también las sectas, tipo raelianos y demás, no son también instrumentos para toda esta intoxicación y por eso no se actúa de manera más dura con ellos, nos lo decía Ismael Pato desde Loeches. La NASA solo nos muestra lo que ellos quieren que sepamos, no lo que en realidad ocurre, nos decía Antonio. ¿Por qué siempre son los americanos los que hablan de ovnis y de extraterrestres? ¿Es que solo se aparecen en América? Yo pienso que ellos hablan porque tienen algo que ocultar. Buenas madrugadas, nos lo comentaba Lourdes. Para dar paso a la siguiente hora, donde seguiremos debatiendo sobre estas preguntas y otras, sí me gustaría escuchar una cosa que sorprende. En mitad de toda esta vorágine, hay declaraciones como la de un astronauta, Aldrin, de repente, de pronto, hablando de cosas que, claro, es que ¿cómo no van a dar que hablar? Un monolito en Phobos. Y va Aldrin, que es el segundo hombre que pisa la luna, y suelta algunas joyas importantes. ¿Cómo no va a haber conspiración y gente hablando en internet de esto? Deberíamos ir a lugares donde el hombre nunca ha ido antes. Volar junto a cometas, visitar asteroides, visitar la luna de Marte,
Hay un monolito allí, una estructura poco corriente en este objeto, en forma de patata que gira alrededor de Marte una vez cada 7 horas. Cuando la gente lo descubra se preguntará, ¿quién ha puesto eso allí? ¿Quién ha puesto eso allí? El universo lo puso allí, puesto que existe. Si lo desea, Dios fue el que lo puso allí. Y vamos a pasar a las noticias y luego volvemos con estas noticias de la conspiración y el misterio, este especial de esta noche, de mesa redonda, mesa abierta, mesa de redacción, con la voz de Aldrin. Es que es Aldrin, ni más ni menos, el hombre que ha visto la Tierra desde la Luna. Escuchad y luego contamos, porque tiene su fuerza. Y en televisión Aldrin nos sale diciendo que el monolito de Phobos puede que lo creara el universo. También decía los extraterrestres o Dios. Algo así como el monolito de la película 2001, Una odisea en el espacio. Ya no es su palabra, es su opinión. Por lo tanto, el monolito seguirá siendo una roca de grandes dimensiones, de formas que desconocemos con exactitud al no haber imágenes de alta resolución del objeto, y hasta la llegada de otras sondas a la superficie de Phobos, como la proyectada para el mes que viene, la Phobos Ground, pues una misión rusa y europea que tal vez nos despeje las dudas sobre lo que parece tan peculiar objeto, ¿no? De cualquier forma, el objeto es peculiar. Parece que tiene en la parte más alta forma triangular. Y lo más curioso es que esta roca de grandes dimensiones